está en línea y tiene la deferencia de atendernos el doctor Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad. Doctor Semino, Mario Nacinovi saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mario? Al contrario, el agradecido soy yo, un placer. Bueno, Eugenio, el último stint, como se dice en la Fórmula 1 del año, ¿cierto? El último tirón. Y con dos expectativas en este momento. Voy a comenzar primero por lo que se conoce hasta el momento. Recién lo charlábamos con el doctor Gutiérrez Llero también, de lo que se conoce hasta el momento de la reforma laboral, ¿no es cierto? Como quieran decir, actualización. De alguna forma, con las disminuciones que se están previendo a los aportes, de alguna forma se ponen en riesgo los aportes para el sistema previsional, para lo inmediato y para lo futuro. Sin lugar a dudas, me parece que es un disparate, y lo vengo señalando, discutir o debatir las tres reformas que seguramente son necesarias, pero que hay que hacerlas en un mismo acto. Por algo que ahí se decía, y que obviamente es así, es decir, el financiamiento de la seguridad social proviene de las otras dos reformas. Claro. Es decir, entonces, fíjese que, es más, yo insisto con esto, porque me parece que se está por cometer, la verdad, una verdadera iatrogenia que después se hace imposible resolver y vamos hacia una litigiosidad monumental, porque salvo que haya un esquema ya decidido hacia el futuro de un sistema que solo alimente, entre comillas, a lo que de los ceros llamaba los jubilados puros, y que los impuros pasen a ser subsidiados, cosa que por otra parte afectaría derechos adquiridos. Los puros serían 30 años de aportes. Claro, 30 años de aportes directos al sistema. Correcto. Es decir, un tercio de los jubilados. Y lo otro pasaría, los impuros, a ser tomados como subsidiados directamente. Claro. Cosa que obviamente es un disparate, que fue un sincericidio desde los ceros porque lo echaron no bien al día siguiente de haberlo dicho. Creo que se le escapó. Pero en cualquier caso, si no se pueden escindir los debates de lo laboral. Lo laboral, a ver, para ser sinceros, los sindicalistas hoy están discutiendo su cuota solidaria, entre comillas, y demás, financiamiento de obras sociales, ese tipo de cosas. Cuidando su quinta, cuidando su quinta. Absolutamente, sin ninguna otra proyección. Por lo cual, una vez que se le acuerden esos puntos, se terminó la historia. Lo fiscal es otro de los grandes temas. Pensemos que en ese 50% de aportes de recursos desde lo fiscal se van a debatir impuestos que hoy están proveyendo al Estado. Por ejemplo, imaginemos que en la reforma impositiva se debata una quita en el IVA. Ahí tenemos uno de los grandes problemas que va directamente a la seguridad social. ¿El otro es el impuesto al cheque también? Claro. Es decir, por eso tenemos ganancias, tenemos bienes personales que aporta. Hoy el principal aporte es del IVA. Que por otra parte es un disparate. Debiera ser reemplazado, como en el mundo, el financiamiento de impuestos al consumo por rentas. Claro. Que es parte del gran debate. Que es el debate en cuanto a la estructura fiscal, pero en cuanto a la seguridad social. Por eso digo, no se puede descendir. Regresivos y progresivos, ¿no? Versus. Así es. Hoy estamos viendo cómo el propio jubilado se
que financiar su absurda, su mediocre jubilación, entre otras cosas. Pero digo, por eso no es escindible el debate. Por eso a mí me llama la atención que se siga con toda naturalidad y que inclusive cuando se da este periodo, porque creo que ahora quieren votar la semana que viene o en una semana la reforma laboral, se va a cometer un error irreparable respecto a estos aspectos que estamos hablando. Por lo cual, espero que no se llegue a hacer eso y que se discuta y se debata seriamente y se haga de cara a la sociedad. No puede hacerse en una noche en 2 comisiones cambiando figuritas con los gobernadores, con este y con el otro, ¿no? El otro punto que creo que vale la pena señalar, que ya lo venía en nuestro espacio, adelantándolo a Adrián Trócoli, es tema movilidad. Está cada vez más fuerte, incluso por los mismos movimientos que tuvo el expediente, la posibilidad que antes de que termine el año, o sea, y antes que comience la feria, podemos tener una sorpresa. Una sorpresa sobre el tema movilidad por parte de la Corte Suprema, ¿no es cierto? Así es, así es. Así es. ¿Qué haría? O sea, lo que pasa es que son expedientes que ya están llegando de las cámaras del interior, que le han dado la razón al jubilado, fundamentalmente por la pérdida del 50% en poder adquisitivo durante el periodo del gobierno de los Fernández. Así es, 50.8. Porque sí. El 20% que correspondía a Macri se supone que ya se pronunció la Corte, claro. O por lo menos en el salto, en el empalme, además declarando constitucional la ley que se sancionó con las 14 toneladas de piedra. Pero acá queda 50%, se supone que algo va a tener que decir la Corte ahora. Eso es trascendido, no sé qué sabe usted, doctor. No, lo que estamos viendo que aparte que se va generando todo un cuerpo de jurisprudencia muy pacífico, ¿no? Muy coincidente. Ajá. Me parece que en este caso la Corte le va a ser muy difícil no expedirse. Obviamente que los tiempos de la Corte siempre son vaticanos, sí. Pero me parece que hay una fuerte presión porque no hay fallos disidentes en este aspecto de las cámaras, ¿no? Sí, en el interior del país son 7 que se pronunciaron ya. Por eso. Además, hay un punto a analizar. La Corte tiene que hacerlo respetando su propia jurisprudencia. Obviamente. Badaro, Elif, Blanco, ¿no? Claro. Por eso es muy pacífica, inclusive en cuanto a la propia doctrina de la Corte, ¿no? Inclusive en el caso Fernández Pastor, sí. En realidad ahí lo que no reconoce un gravamen. Ajá. En términos de lo que representaba para el jubilado, pero acá estamos hablando de un porcentaje realmente enorme, ¿no? Estamos hablando de 50 puntos, ¿no? Sí. Puede ser que haya obviamente factores de corrección en ese porcentaje, pero me parece que lo que es irreversible, el concepto y la jurisprudencia que viene produciéndose en este sentido, ¿no? Hablando de tiempos vaticanos, de todos modos, la Corte se va a pronunciar sobre un caso en particular. Y después, obviamente. Y después, lo vimos en Badaro, ¿no? Claro, y después todos los que se fueron poniendo en la cola y han transcurrido todas las instancias, primera, segunda instancia, Cámara, y tendrían que también esperar un tiempito, esos tiempos vaticanos, ¿no? Sí, ahí tenemos un precedente complicado de esta misma Corte, que fue el fallo tardío después de 16 años del caso Badaro, cuando ya no existía más, ¿no? Lo mencioné justamente, el Badaro con el tema planteado por el defensor del pueblo, ¿no? Sí, desconociendo la legitimación del defensor, por un lado, y por otro lado, no aceptando el reclamo colectivo en razón
de considerar una acción de clase, ¿no? Que no lo es, No. que no lo es. En realidad, me parece que ese es un precedente muy grave en el cual no se ha hecho mucho hincapié porque era un caso Claro. fenecido en términos del conocimiento social. Pero hay que insistir sobre eso Claro. porque es muy muy reciente y es un criterio que seguramente esta Corte va a seguir aplicando. Eugenio, muchas gracias por estos minutos como de costumbre, ¿eh? Un abrazo enorme. Un abrazo. Estamos hablando, ¿eh? Gracias. Sí, estamos hablando, por eso ni los saludo para la fiesta porque los vamos a seguir molestando. Así que un gran abrazo. Ahí estaba el doctor Eugenio Lo mejor. Semino, el defensor de la tercera edad.